Helos ahí, los compañeros de la mesa del más allá. Muy bien, ¿cómo están? Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, feliz de estar aquí otra vez. Ahora, igual desde San Luis, como Federico, mira, estamos aquí los dos en San Luis. Yo tengo concierto mañana en San Luis Potosí, con un frío, está más frío que la Ciudad de México, San Luis Potosí, está increíblemente frío. Y En muy San... contento, muy contento Bueno, de. muy frío, pero el señor sigue en mangas. Nada más quiero hacer Sí, 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 notar sí. que no Sí, deja de mostrar la Sí, pero musculatura. estoy con mangas tirante siberiano, ya para clima siberiano. No, pero fíjate que es inusual el frío aquí en estas temporadas. Y también en la Ciudad de México ha estado más frío de lo normal. A ver si no empieza la glaciación, como dicen que pronto sí. empezará. Dicen los meteorólogos, ¿no? Que saben. Pero bueno, oye, gracias por la entrevista del conservatorio, que todavía están las cosas que arden, pero bueno, ahí vamos sacándolo de. Híjole. Bueno, Horacio, ya platicaremos un poco más a lo largo del programa. Ana Francis Moore, ¿cómo estás? ¿Ya no traes Híjole. peinado de funcionaria para acto público y recibir las ovaciones? No, ¿Por qué, Ana Francis? no, Julio, porque hoy sí he estado en puras reuniones internas así con la ojera, así de. Ajá, bien amigos, todo bien, resistiremos. Resistiremos. Siempre Fernando Rivera, rígida, Casi no está siempre. difícil, casi no Siempre. está difícil, vamos bien. Fernando Rivera Calderón, por favor, un mensaje que no sea de optimismo para poder contrastar con la gran alegría de Ana Francis y de Horacio. Por favor, algo depresivo, algo que nos reubique en la realidad. Tírate al drama, ándale. Sí, por favor, Fernando Rivera. Ay, bueno, se nos va Ciro Gómez Leiva, Julio. Cállate, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Nuestro referente se ha despedido de su programa y se ha despedido como los grandes, con una defensa a Genaro García Luna que ni Felipe Calderón hizo. Yo Ay, conozco bien a Ciro y trabajé muchos años con él y creo que fuimos amigos un buen tiempo. Creo que era un gran cronista y un gran reportero en los viejos tiempos, pero sí esta defensa que hizo con Felipe Calderón entrevistándolo, que le dice Ciro, no, bueno, es que no hay ninguna prueba, hay que decir la verdad, y hasta Calderón le rebate, le dice, bueno, no las conocemos, Ciro, ¿no? Pero Ciro insiste en que metieron al inocente de García Luna por una infamia de la justicia de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es una noticia triste, Julio, porque pues finalmente a mí me daba mucho material. ¿Y quién va a defender ahora a los delincuentes de este país? ¿Quién va a a ver, entrevistar a Javier ¿quién? Duarte cuando esté a punto de ir a la cárcel? ¿Quién va a entrevistar a los No, está delincuentes? Ferriz de Con, está ¿Quién Ferriz va a de Con, entrevistar a está esos López personajes? Dóriga. No, Horacio, pero de altura, digamos, Sí, con más claro, que lo haga espacio, bien. Pues, oye, pero estos con yo sé que son de producción. altura también. Pues a las Raki dicen que son de No, pero altura. Pues mira. pero con producción, Horacio, con Sí, producción, no Ah, en la sala de bueno. mi casa, pues no se Bueno, puede pues sí. así. Loret Broso, pues ellos tienen Mm. producción. Pero Oye, bueno, eso Horacio, ya es lo más depresivo que puedo decirte hoy, porque la verdad estamos de plácemes, porque mira, voy a mostrar una foto que hace años me regaló mi querido amigo Ernesto Ramírez. Vean qué belleza. ándale, Esto se puede ándale. hacer realidad, amigos. Es una pancarta que traen unas personas cargando con Felipe Calderón siendo detenido en una imagen ideal, Qué buena utópica. foto. Pero la maravilla de la foto de Ernesto Ramírez es que se ven los pies, los zapatos y los guaraches de las personas que van cargando esta pancarta. Y Claro, es poesía pura y humor también. claro, los Qué buena tenis y foto. los pies y los zapatos de la gente que está ahí. Horacio Franco, tú dinos la verdad, por favor, dentro de tus placeres secretos, ¿está leer la nota policíaca, los detalles morbosos de crímenes, psicopatías, sociopatías, o eres ajeno a todo ello? No, hasta risa me da porque trato de ver la noticia cuando hay una noticia muy cruenta, pero trato de omitir detalles porque sí están. No
no me da la sensibilidad para ver eso, para ver ese sufrimiento, ese sadismo, tanto el sadismo como el sufrimiento, como las complicaciones de las condiciones humanas más perversas y más bajas. Híjole, no me da, la verdad no me da. No soy, en ese sentido, soy muy poco morboso para eso. Hasta lo que pasó, lo está pasando con el genocidio de Gaza, que pues hace 2 días el ejército israelí quemó vivas a no sé cuántas personas y cuántas murieron, y las imágenes no las quiero ver, no las quise ver, no es pues es que es casi como, no sé, a mí se me hace moralmente muy difícil aceptar algo así, ¿no? Y luego verlo, pues se me hace una culpa moral mía, muy grande, por eso no lo veo. Bien, Horacio. Ana Francis, ¿gusto culposo por el morbo de la nota policíaca o nada? No, a mí el morbo se me da en series o en películas. Todas las series de asesinos seriales y esas cosas, sobre todo las escandinavas, me encantan, pero la realidad no. El otro día leía que el mayor porcentaje de público en ese tipo de series de asesinatos seriales, de asesinatos muy detallados, son mujeres, fíjate, precisamente, y decían que en buena parte porque hay una especie de mecanismo de aprendizaje para la autodefensa, de ir viendo hasta dónde pueden llegar ese tipo de personajes que encierran durante años a una mujer en un sótano, que la asaltan, en fin, que hay un mecanismo de aprendizaje ahí, Ana Francis. Sobre todo, creo que sí, que tiene que ver con el aprendizaje como del proceso de sometimiento, ¿no? Porque siempre que ves esas películas, series, etcétera, siempre ves como las oportunidades de ahí te pudiste haber escapado. Ahí, y hay una cosa del miedo que va con el aprendizaje de género, que el aprendizaje de género justo desarrollas miedo. No solamente desarrollas miedo al sexo opuesto, lo que es terrible, sino desarrollas miedo en función de tu incapacidad de defenderte. Por eso es tan impresionante como cuando haces autodefensa, cuando haces box, cuando haces esas cosas y descubres como tus fortalezas corporales, es muy impresionante cómo ves justamente los mandatos que ya están escritos en tu cuerpo a partir del aprendizaje cultural común. Yo creo que puede ser, Julio. Sí, yo siempre que veo esas series, porque además, claro, el factor común de la mayor parte de esas series es a partir del asesinato de una mujer, ¿no? O de asesinatos seriales de mujeres y así. Y luego, pues justo sobre todo las europeas y eso, van contando mucho la historia mm, de esos procesos, de cómo una suma de circunstancias, situaciones, etcétera, generan esta circunstancia como de estatus, sometimiento, 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 de cómo van yendo hasta las cosas más horrorosas, ¿no? Por ejemplo, el caso este del francés, que sí habrán leído, ¿no? De que drogaba a su esposa por las noches y entonces invitaba a señores Sí, a violar. claro, Pelicot. Es una cosa terrible. Digamos que ese caso, pues sí me ha traído volando la cabeza, sobre todo los datos que salen, ¿no? De los, del número importante de hombres que dijeron no, gracias, pero que no denunciaron. En fin, como todo lo que, y esta cosa que siempre es sorprendente y resulta que los señores eran el sastre de enfrente, ¿no? Eh, Alguien con quien convives todos los días. Y esas cosas, pues sí, digamos que son parte de lo que a mí me obsesiona, esta construcción macro del patriarcado que hace que de pronto la suma de circunstancias, normalizan esto y pum, vale, llegas Sí. a unos extremos pavorosos. Gracias. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, la nota roja en lo general, en particular y marcadamente la relacionada con el crimen organizado, ¿es la crónica real de nuestro México de décadas recientes y de hoy mismo? Es parte del retrato de nuestro país. Desde hace mucho recuerdo cuando salía la publicación ya conocida como El Alarma, hace ya algunas décadas, Sí.
Recuerdo un 1 de enero que salí temprano de mi casa, todavía vivía con mis papás, ha de haber sido, ¿qué? Finales de los 80s, principios de los 90s, y en la portada de la alarma había la cabeza de un señor decapitado, a toda la portada, y decía el rostro del 90 o el rostro del 89, ¿no? Ujú. Siempre ha sido parte de la realidad y siempre ha sido una parte que lamentablemente tampoco escondemos, sino que se ha vuelto una especie de espectáculo que se ha estudiado mucho, genera una especie de catarsis entre quien lo ve. Ver al muerto de cada día en la nota roja te hace saberte afortunado de no haber sido tú el que está ahí destripado o apuñalado, o etcétera, ¿no? Hay un libro hermoso de Monsiváis que creo que se llama Los Mil y Un Velorios, que es una historia de la nota roja, y a mí me tocó en mis años mozos, cuando trabajaba en el periódico El Nacional, que me tocó recorrer varias secciones como reportero, pues hacer algunas noches nota roja, pasar algunas noches en el entonces llamado Servicio Médico Forense, y es muy rudo y se hace la piel demasiado dura, más de lo que uno quisiera a veces, ¿no? Al enfrentarse, la mayoría de los fotógrafos de nota roja, por ejemplo, hay que saber que suelen llegar a los accidentes antes que lleguen a veces los servicios de emergencia, porque pues tienen radios con los que están cachando las señales, o no sé si ahora ya la tecnología sea otra, pero en mis tiempos pues así, entonces se enteraban y en las motos se iban corriendo a tomar las fotos. A veces cuando podían ayudaban a las víctimas, pero a veces pues realmente llegábamos a ver unas verdaderas tragedias que pasan todos los días y que son parte de la realidad, pero que no creo, Julio, que debamos solo poner el foco ahí como la realidad, porque bueno, la lectura de muchos es, pues el país es una sangría, el país, el narco, la violencia, sí, pues tampoco es una realidad que podamos negar, pero hay varias caras de México, ¿no? No nomás el rostro decapitado del 2024, que lo tenemos también, ¿no? Tenemos al presidente municipal de Chilpancingo con esa imagen espantosa, que nos sigue acompañando. Un país que por un lado está lleno de esperanza, que está encontrando nuevas maneras y nuevas formas de convivir en esta tierra, y por otro lado, pues una cabeza decapitada, recordándonos Sí. de dónde queremos salir. Así es, Fernando. Horacio Franco, Horacio, ¿qué te parece lo más tragicómico de la historia de Genaro García Luna, su sentencia y sus defensores o apoyadores actuales? ¿Qué es lo más tragicómico que ves en todas esas historias? La sonrisa de la esposa cuando salió del juzgado. Eso para mí fue una cosa trágica, trágica, trágica. Pero es trágica y es cómica porque, bueno, Perdón, perdón por interrumpir, pero es que esa foto no la vi. ¿Sonrió? Es que no he visto nada, sí, porque sí, me la traen prensa en la chinga, siguió, amigos, y no he visto nada. la prensa la Ah, siguió y estaba sonriendo así, sonriendo. Igual Anabel, o sea, igual Bueno, Anabel. Anabel se carcajeó, en Se realidad Anabel carcajeó. venía echando carcajadas ante los insultos y los reclamos de la pero la gente. esposa, ¿por qué habrá sonreído? Mira, Ana Francis, la gente ya en una vorágine de creer las propias mentiras y de tener su verdad como verdad única y no a reconocer que le hicieron tanto daño a este país y que robaron tanto y que hicieron tantas cosas chuecas y que finalmente, pues esa risa puede ser tragicómica, pero puede ser también una cuestión de que pues tengo el Poder Judicial mexicano que me devolvió mis bienes, ¿no? Entonces, y eso lo dijo hoy también la presidenta, lo recuerda, ¿no? A cada rato que lo pueden hacer, lo recuerdan, ¿sí? El Poder Judicial le dio acceso otra vez a esos bienes que están mal habidos, pero bueno, lo más tragicómico de todo, ya en el caso no de la esposa, sino de Genaro García Luna, es que pues es que, híjole, no, más bien todo es trágico, no, todo es trágico. Cómico, pues se puede uno burlar de la sentencia, se puede uno burlar de Gómez Leiva, que dice que cuáles pruebas cuando hay tantas fojas, y en fojas y fojas de pruebas
del juicio. Y en realidad híjole, es que no, yo ya no, o sea, a mí se me hace una historia tan, de veras tan negra, tan perversa, pues lo refleja muy bien nuestro amigo Paco en su libro, ¿no? Sobre García Luna. Y lo refleja también toda la tragedia terrible que vivieron durante todo este sexenio donde fue secretario de Seguridad, donde finalmente murieron tantas personas inocentes y hubo tantos daños colaterales, que pues a mí se me hace de veras muy, muy mal que Calderón diga que volvería a ser otra vez. Eso se me hace casi cómico, ¿no? Realmente de volver a hacer lo mismo. Eh, pues insinuó que volvería a poner a García Luna ahí, porque pues seguramente le funcionó tan bien, y le funcionó tan bien a Estados Unidos, que le dieron los premios que le dieron. Pues eso todo es sí tragicómico, pero es como para hacer más bien una película, una obra de teatro tipo tragedia griega, de veras, es un horror, es un verdadero horror, es una historia que nos avergüenza, es una historia que nos deja a la luz cuánta corrupción y cuánto malo manejo ha habido tanto en la cuestión de cómo Estados Unidos ha permitido que se llegue hasta donde se llega en México, con la designación de ciudadanos y narcotraficantes mexicanos como ciudadanos de segunda clase, cuando ellos afirman que allá no hay narcotraficantes, ¿verdad? Que allá no pasa nada, que toda la culpa es de los malos, y pues un reflejo de todo esto, los malos mexicanos y los malos inmigrantes, es que Trump se aprovecha de esto para hacer lo que se le da la gana en su campaña. Y bueno, todo eso ha llegado hasta ahí. Si quieres tomarlo como cómico, después de tanta tragedia, pues es cómico que un candidato tan idiota como Donald Trump siga diciendo eso y siga inventando esas mentiras, ¿no? Y siga estigmatizando a los migrantes extranjeros y a los migrantes mexicanos como proveedores de droga y criminales. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué aprender del caso García Luna, su sentencia y la polémica que ha desatado? ¿Qué nos debe de quedar como ciudadanos? Ay, ¿qué nos debe de quedar como ciudadanos? Creo que, no sé si ustedes se acuerdan de El Negro Durazo, obvio se acuerdan. ¿En qué año lo habrán arrestado, Julio? Yo Eh, estaba chiquilla, me acuerdo, y me acuerdo que chiquilla escuché, pues que mis ujú. papás comentaban, porque todo mundo comentaba el nivel de policía que era y toda la bola 83, de... 84, por ahí, creo Sí, yo. pues sí, yo tenía 10 años. Y como que con el arresto del Negro Durazo se marcaba, digamos, pues una diferencia, ¿no? Es decir, volviendo a lo mismo, ahora sí que el negro no se hizo solo, se fue generando a partir de la participación de un montón de personas y circunstancias y todo un sistema que lo arropa. Creo que el aprendizaje es cómo hacemos para no tener un sistema que arroje esos personajes. Porque desde que fue a sacar al probable segundo tirador de Colosio, o sea, ¿qué hubiese pasado en la historia de México si eso se hubiera sabido y entonces ese personaje hubiera sido detenido? Probablemente no hubiera crecido y etcétera, etcétera, etcétera. García Luna no se hizo solo y tampoco se hizo solo junto con Felipe Calderón. Eh, es es una suma, los personajes se van construyendo también a partir de lo que la circunstancia los va rodeando y de lo que las otras personas les van poniendo encima. Entonces, creo que el gran aprendizaje es pues poner la ética de moda, poner la honestidad de moda, y que no, y, y que no volvamos a estar en tal estado de degradación. Creo que hay una cosa interesante de lo que dijo la doctora Sheinbaum, sospecho que fue hoy, porque luego las mañaneras las escucho en día siguiente y así, entonces estoy un poco perdida con las fechas, que decía, o sea, esto habla del grado de degradación y eso me lleva al recordatorio de las cabezas decapitadas y eso, que en las Reinas Chulas en el 2005 o 6 inauguramos un espectáculo que fue La Banda de las Recodas, que fue un espectáculo que vio mucha gente y etcétera.
Y en esa primera temporada que hicimos, pues había o sea, el planteamiento era que era una banda de narcotraficantes mujeres del cártel de las Carrilla y que ya estaban hartas de tener tanto dinero y tanto poder, entonces hacían un grupo musical bastante malo. Pero pues como eran impunes musicalmente, pues, ¿no? Y sacábamos una cabeza en ese año y la aventábamos al público y etcétera, para que se armara el ir y venir como en globo de concierto, como en pelota de concierto de George Michael, me acuerdo que decíamos. Y era terriblemente chistoso. Y años después sacábamos 1000 cabezas y, que caían y así. Y era terrible, pues, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo, digamos, de ese sexenio. ¿Y cómo fue, Julio? Es decir, em, cómo fue sobre todo o sea, cómo detenemos desde la primera cabeza, si me permiten ponerlo de esta manera, que podría sonar tan desalmada, para no llegar a las 1000, pues, ¿no? Creo que ese es el aprendizaje. Y volviendo otra vez al aprendizaje de los asesinos seriales, pues el primer asesinato del asesino serial siempre es burdo, no tan atinado, digamos, no tan estratégico, se puede detener. ¿Cómo detenemos a esos monstruos antes de que crezcan? Y insisto, el monstruo no necesariamente es García Luna solo, sino todo lo que se generó que hizo que ese personaje fuera posible, ¿no? Claro, Ana Francis, consultando aquí Google y todo el archivo, veo que el 30 de junio de 1984 fue detenido Arturo Durazo. Leo un boletín de EFE, de la Agencia Española Informativa, del 1 de julio de 1984, que dice la detención de Arturo Durazo Moreno, ex jefe de la policía de la capital mexicana, tenía 61 años, conocido como el Negro, fue jefe de la policía de la Ciudad de México entre 1976 y 1982, época en la que fue presidente de la República, su íntimo amigo José López Portillo. Lo acusaron de acopio de armas, fraude, evasión fiscal, contrabando, de haber adquirido 20 mansiones en México, Estados Unidos y Canadá, la que posee, decía en ese momento la nota, en el balneario mexicano de Zihuatanejo, es conocida como el Partenón por su similitud con el templo de Atenas. Fernando Rivera Calderón, ¿qué pensar respecto a tantos políticos todavía vigentes en diferentes partidos que siguen teniendo una gran fortuna personal? Simplemente pienso en exgobernadores de Tamaulipas, priistas como Eugenio Hernández, como Tomás Yarrington, que pueden haber pasado por la cárcel, estar en procesos, solo cito dos nombres, pero que acumulan una enorme fortuna y luego brincan de partido en partido y siguen vivitos y coleando. Pienso en personajes del priismo mexiquense, pienso en el peñismo y digo, ¿cuántos siguen y cómo evitar que ese dinero siga rigiendo en la política y se produzcan más adelante sentencias o juicios como el ahora de García Luna, Fernando? Bueno, es que eso era el sentido por el que la gente o mucha gente se hacía política, ¿no? Para enriquecerte, para encontrar, para que no te dieran, sino te pusieran donde hay, es decir, para que supieras de una vez por todas que la moral es un árbol que da moras y no otra cosa que tiene que ver con empatía, sentimientos y demás. Es una generación que yo creo que está en vías de extinción, pero que lamentablemente se ha replicado en algunos jóvenes que nacieron anquilosados y oxidados de su alma y tenemos ahí a muchos jóvenes pues defendiendo los peores causas de la política mexicana, ¿no? Pero yo creo que eso se está acabando, que está cambiando. Antes para la idea de hacerte político, de tener un padrino político era pues triunfar en la vida, pero no para el beneficio común, para tu beneficio personal, ¿no? Decían, no, pues el señor diputado, y veías cómo se iba enriqueciendo tu vecino que era diputado, y cómo se cambiaba a otra colonia, y cómo de repente empezaba a tener 1000 coches y camionetas, es decir, ser político era, pues, como sacarte la lotería, ¿no? Y
esta idea de la función pública, del servicio público, no es que no existiera antes, no es que no hubiera políticos que sí tuvieran esa conciencia, pero la verdad es que eran una minoría en medio de, pues, veamos la política como el gran negocio que llegó a su extremo, pues quizás en el sexenio de Peña Nieto, que ya, pues, Mexicorp, ¿no? Era una transnacional, y Peña Nieto administrando ahí cómo remataba las playas, los cerros, las minas, etcétera, y todo su equipo, y además apoyado, pues siempre por gente de muy dudosa calaña. Y esto se relaciona un poco con lo del Negro Durazo, amigos, porque así como los políticos de esa vieja guardia, de esos políticos en extinción, que llegaban al poder para su enriquecimiento personal y no pensaban nunca en el beneficio común y en hacer el bien común y en cuestiones de derechos ni nada, también los policías eran escogidos así. Yo veo muy parecida la relación casi simbiótica que tenía López Portillo con el Negro Durazo, que fue su amigo desde la primaria y era el que lo defendía de que se lo madrearan los otros gandallas y que siempre fue como su guarro, su guarura, ¿no? Y creo que García Luna, pues tiene una relación muy parecida con Felipe Calderón, y tiene, igual que el Negro Durazo, toda la formación, digamos, profesional y el grado académico que requerían ese tipo de policías, y el grado académico que requerían era el de hijos de la chingada, no necesitaban ni haber ido a la primaria, necesitaban ser unos malditos, y estamos viendo a García Luna como un criminal que, como bien le dijo el juez, pues resulta peor que el Chapo Guzmán, él y su cuadrilla de policías, mentirosos, simuladores, que culpaban a gente que sin deberla ni temerla la metían a la cárcel, que actuaban de veras con una impunidad que además, yo veo a muchos panistas muy mustios, pero, o sea, muchos sabían de esto. Y además no es que no es que nada más Noroña lo haya dicho, sabemos que hubo generales y personajes que se acercaron a Felipe Calderón y le dijeron, oye, ¿qué está pasando con tu brazo derecho, amigo? ¿No? Y en la Biblia dicen, porque Calderón es muy mocho, en la Biblia dice, si tu brazo derecho te hace pecar, córtatelo, córtatelo, porque si no al rato se va a infectar el derecho y la pata derecha y la pata izquierda. Entonces, pues nunca se cortó el brazo. Al contrario, ya hasta estoy pensando que el segundo tirador, era Felipe Calderón. Órale, Fernando. Horacio Franco, a mí me impactó mucho la parte en la cual el juez le dice a García Luna lo de la doble vida y le dice, pues estará usted muy trajecito y andará usted muy picudo y se echará rollos y le darán premios y medallas y lo que quiera, pero su conducta es igual que la del Chapo Guzmán y usted tratará de engañar porque le dice, a lo mejor le pongo el detector de mentiras y lo pasa porque usted es capaz de engañarse a sí mismo y de creerse sus mentiras. Horacio, eso de la doble vida que nosotros hicimos ayer el programa y le pusimos como título Los doble vida, porque no es solo obviamente para Genaro García Luna, sino también para Felipe Calderón, que es alguien que se da golpes de pecho y que pretende una moralidad y el civismo y no sé cuántas cosas, pero son doble vida. Esa circunstancia, Horacio, ¿cómo la ves lo que es la doble vida, la hipocresía, el cinismo en estos personajes? Bueno, tengo que decir también que en la mañanera fue un periodista que estuvo en el juicio, no me acuerdo quién era, porque no vi su nombre, creo que ni lo dijo, pero estuvo en la sentencia que el juez Brian Cogan le dio a García Luna. Y se había dicho que le había dicho el juez Cogan que era igual, con todas esas conductas, con todo eso que dijiste, que era igual que el Chapo. Y no le dijo que era igual, le dijo, es usted peor que el Chapo Guzmán. Entonces, eso fue lo que se ventiló hoy en la mañanera. Y a mí me impresionó todavía más, porque si de por sí la sentencia, las palabras que le dijo Kogan a García Luna fueron muy duras, fueron pues un reflejo de la realidad, porque por más que la mona se vista de seda, mona se queda, porque por más que haya escrito esta carta, en los tiempos que la haya escrito, antes de que, y queriendo acusar al gobierno de López Obrador de haber filtrado, o de haber pasado información falsa, o lo que quieran, y ustedes sí manden, que está mintiendo, obviamente.
y que en un momento dado lo hizo para parecer tal vez más decente, más de buena familia, ¿no? Mencionó a sus hijos, que la escuela, de los hijos que no iba a estar en la boda de sus hijos, lo que quieran y manden. Eso, todas esas personas, como Hitler, como Heydrich fue el militar nazi, el funcionario nazi, que Richard Heydrich se llamaba, que propuso y que ideó y planeó en una conferencia en 1942 en Wannsee, ahí en Berlín, toda la trama, lo que sería la metodología y la trama de lo que llamaron la solución final, ¿sí? De Endlösung en alemán, en la Segunda Guerra Mundial, de cómo exterminar ya a todos los judíos del mundo, de la faz de la tierra, pues, y idearon ese plan. Pero Heydrich era un hombre muy amoroso con sus hijos, muy culto además, le fascinaba la poesía, le fascinaba la lectura. Entonces, cuando tú veías a ese monstruo que estaba ideando cómo eliminar a una población entera de la humanidad, ¿no? De la raza humana, ¿cómo es posible que haya tenido una vida tan doble, una vida tan siniestra por un lado y una vida de un padre amoroso, de un esposo perfecto, con los hijos bien educados? Pues así es el ser humano. Yo por eso, en realidad, siempre he dicho que el ser humano trae al demonio y a Dios, que los inventamos los seres humanos, pero que los traemos adentro, que los traemos adentro y que no nos vamos a deshacer de ellos a menos que tengamos realmente una sensibilidad y lo que se llamaría una compasión por el ser humano, que esta compasión precisamente sobrepase toda la maldad que traemos y todos planes de destrucción o planes como el que tenía Felipe Calderón con el narco, ¿no? Que en un momento dado quisiera creer o sea, quisiéramos creer, que no lo creemos, que su intención era genuina, pero que no funcionó y no funciona esa intención genuina, porque pues la intención de Hitler de destruir a los judíos también era aparentemente genuina, si tú te basas en un antisemitismo total, como si tú te basas en que aquí hay que exterminar o hay que luchar o inventar una guerra que significa, como lo dijo ayer la presidenta, un permiso para matar con el narcotráfico, pues te inventas todo y sostienes esa verdad y ese estandarte, cuéstete lo que te cueste. Yo no dudo que Calderón haya sido un padre y un esposo amoroso, lo que ustedes quieran y manden. Eso no lo ponemos en duda, pero tampoco pongo en duda que Genaro García Luna defienda a sus hijos o defienda a su esposa o defienda su derecho a estar con sus hijos como padre amoroso que puede llegar a ser, que tampoco lo dudo, pero toda esa verdad, la otra verdad demoníaca y la otra verdad que manejaron fue verdaderamente un desastre. Por eso, precisamente, esas conductas de la doble moral, que son herencia también del cristianismo y el islam, o sea, de las tres religiones fundamentales en Occidente, Sí, hacen que precisamente someter al ser humano a partir de ciertas creencias, hagan que la cuestión sí, divina de Dios, de la bondad, etcétera, pues sean a partir del castigo, sean más preponderantes, sí, pero yo estoy seguro que claro. todos los seres humanos tenemos eso. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿sabes qué? Estamos bien serios, ni Ay, parece sí, la mesa Julio. del más allá. Sí, Julio, Estamos bien ya. conceptuales, filosóficos y demás. ¿Qué cosas alegres podemos compartir de estos días que llevamos? 18 días de un cambio en la presidencia de la República, que es la continuidad de un proceso de transformación, como lo hemos dicho aquí, con sus altibajos, sus claroscuros, pero que ahí va caminando y tiene cosas interesantes que también vale la pena destacar. ¿Qué nos debe levantar el ánimo o estamos entrando en un callejón complicado, Ana Francis? Mm, lo que pasa es que si te fijas, Julio, pues sí da mucha alegría la sentencia de García Luna, aunque nos hubiera gustado la perpetua, pues sí, eso da mucha alegría. Pero, pero sí hay como, no sé si hay como cierta densidad en el ambiente también. La luna de octubre, quizás, Julio.
que por cierto, si vieron ayer la luna, sí estaba increíblísima. ¿Qué nos da alegría? Bueno, a mí ahorita me da muchísima alegría toda la preparación de la fiesta de muertos. Muy sorprendida de todo lo que se hace, Julio. Hay muchas cosas que yo no tenía ni idea. Hay un paseo en automóviles, por ejemplo, que hacen en Azcapotzalco, que no sé cómo es el proceso, pero le echan como un lodo encima a sus coches y luego le pintan y hacen ahí y hacen un paseo. Bien complicado, sí, pero toda esta cosa de cómo la gente se organiza, se anima, se viste de zombie, se viste de Catrina, se viste de hombre lobo, sale en bici al paseo nocturno vestido de calabaza, híjole, a mí me pone de un buen humor, Julio, porque lo hacen solamente pues, para pasársela bien, para, para la tradición y eso. Y la fiesta de muertos, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es mucho más importante de pronto que incluso Navidad. Navidad es algo que a veces no necesariamente celebro, pero en la fiesta de muertos sí me da esta cosa de entre la alegría, pero la nostalgia. Por supuesto, siempre pienso en mi mamá y hago mi ofrenda y etcétera. Y, y toda esa combinación de luz, color, el cempasúchil, todo eso me da mucha alegría. Ayer, platicando con una mujer española recién llegada a México hace unos meses, que me estaba diciendo que tenía tanto trabajo que ni siquiera había podido ir al Zócalo, ¿no? Yo le dije, agárrate tus 3 días del fin de semana de muertos y lánzate al Zócalo y lánzate a Mixquic y lánzate a La Llorona en Xochimilco y lánzate, ¿no? Y con eso me cae que tienes para agarrar Chilangolandia así de vámonos, porque ves que es muy complejo, complicado entenderle de pronto a toda esta fiesta que hacemos alrededor de la muerte. Oye, Ana Pero que es bien Francis, bonita. Ana Francis, lo pregunto en buenísima onda. ¿El cargo te está educando, te está enseñando? Sí, totalmente, Julio, totalmente. No, no, bueno, 3 millones de cosas, sobre todo porque haz cuenta que yo sé de unas, pero de otras no. Oye, ¿No? Ana Francis, Entonces, pero ¿saben por por qué? supuesto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Ana Francis es una artista que quiere aprender, es una artista sensata, sensible a la sociedad, a lo que le pasa. Entonces, cuando un funcionario público es así como ella, está muy, muy apto precisamente para aprender. Y eso es lo que deberían aprender todos los administradores de la cultura, que son Y, y, artistas, y déjame además. agregarte una alegría. Esta mañana fui a ver a unos vecinos de Tacubaya que fueron a la audiencia ciudadana y entonces hicimos una cita hoy porque la audiencia ciudadana me dijeron, habría que hacer unas cositas de cultura ahí en el barrio, estamos organizados, no sé qué. Y entonces nos echamos una reunión como de una horita en donde tenían el mapa de su cuadrante, que son unas 6 cuadritas que tienen al centro un parquecito que ahí va, que hay que echarle montón y etcétera, junto al metro Tacubaya, que es una zona compleja y etcétera. Pero los vecinos, Julio, tienen un análisis hecho perrísimo. Ya le preguntaron a todo mundo, repartieron unos mapas con los vecinos, entonces los vecinos decían, aquí me gustaría una banquita, aquí me gustaría esto, aquí me gustaría el otro. O sea, como un asunto de diagnóstico participativo súper bonito y que es como todo ese proceso que les ha llevado años, etcétera. Entonces ya lograron unas plantas y unos macetones y unas jardineras y entonces quieren un mural, pero luego quieren esto y quieren lo otro. Todos esos procesos en donde los vecinos se juntan, se ganosean a partir de un problema de su cuadra, de su parque, de su comunidad, se ponen a investigar y entonces descubren que tal esto, pero tal de esto y tal del otro y todo aquello, y entonces van y buscan. Yo nunca hice eso en mi colonia, pues, ¿no? Hice eso como en el feminismo o en la cultura, etcétera, pero nunca hice eso en mi colonia. Y me sorprende muchísimo sí me genera como mucho amor. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Creo que esta cosa que tanto describía el presidente a partir de su visita de todos los municipios, de sus 3 vueltas de todos los municipios del país, esta expresión del pueblo bueno y etcétera, creo que Sí. habría que ampliar sobre esas cosas, pero a mí en estos momentos sí estoy profundamente conmovida
con la gente que tiene ganas, que se organiza, que pide cosas muy concretas, muy prudentes. Y así, Claro. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, has tenido una trayectoria, recuerdo La Hora Elástica, por ejemplo, pero te quiero preguntar, en estos años recientes en los que has tenido una actividad más intensa, creo yo, sobre todo con Operación Mamut, eso, la comedia, el humor político, ¿qué te han enseñado? ¿Cómo te han educado a ti? Bueno, pues he aprendido muchísimo eh, han sido muchos años, pasé, por ejemplo, casi 11 años en El Hueso, en este programa de radio que transmitía la W, donde pues vivimos un espacio de mucha libertad, de un gran momento hasta que se acabó. Con Marisol Gacé. ¿Perdón? Con Marisol Gacé, entre otros. Marisol Gacé, claro, hicimos ahí. Y luego mucho tiempo, pues también me sumé con Marisol a hacer cabaret. Estuve casi una década haciendo cabaret. Coincidimos ahí con Ana, con Ceci Sotres, con toda la banda cabaretera, que pues, claro que nos vamos haciendo sensibles. Yo he tenido una gran fortuna, Julio, en mi hacer, porque soy inquieto, porque me gusta aprender y porque he tenido la oportunidad de estar en espacios tan disímbolos como la Tele Pública o TV UNAM, o Televisa o TV Azteca, y he convivido y he sido guionista y he estado, bueno, trabajé, colaboraba con Loret de Mola y colaboré con Carmen Aristegui, convivimos muchos años juntos en la W, he colaborado con Carolina Rocha y con Mónica Garza en TV Azteca, siempre he hecho lo que siempre he hecho, pero claro que he aprendido, tan he aprendido que ya no sigo trabajando ni en Televisa ni en TV Azteca, por ejemplo, y porque no nada más debe regir en uno cuánto le pagan, sino cuál es el sentido de su labor. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje importante. Cuando hablo de personajes como Ciro Gómez Leiva, como Raimundo Rivapalacio, como Carlos Loret, no lo hago desde el desprecio ni el odio, porque son excompañeros de trabajo, pero sí lo hago desde una crítica necesaria. Y claro que se pierde el respeto a veces de muchas personas porque pues realmente no están respetándose a sí mismos ni respetando su oficio. Con las Reinas Chulas tuve un enorme aprendizaje, no porque no tuviera nociones pero sin duda toda la escuela de género, ¿no? De respeto a todas las manifestaciones, a todas las preferencias, ha sido muy grande. Y entender lo que Eugenio Derbez y Chumel y Adal Ramones y muchos no han entendido, ni Jorge Ortiz de Pinedo, ni Rafael Inclán, y no quieren entender, que no es que ya no puedes hacer chistes de nadie, sino que el humor no tiene por qué pasar encima de nadie, no tiene por qué ser violento. El humor es para tirarle de abajo arriba, no de arriba abajo. A nosotros esta semana nos han querido tirar en Operación Mamut porque nos acusan de violentos, de hacer violencia de género, de ser misóginos, de burlarnos. Y la verdad yo no creo que en Operación Mamut ejerzamos la burla o la sorna, porque la burla o la sorna es algo que se ejerce de arriba a abajo. Se burla el poderoso del pobre, se burla el que puede del que no puede. Lo que sucede de abajo arriba es la parodia, la comedia, la réplica, la crítica a partir del sarcasmo, de la ironía, de la representación caricaturesca de las cosas. Entonces, pues vaya que he aprendido y vaya que nos falta mucho por aprender a todos, Julio, pero lo que creo que es importante y lo valoro en Ana y lo valoro en Horacio, es que esta no es una mesa de maestros, esta es una mesa de aprendices y estamos siempre aprendiendo. Y tú también, Julio, me parece que has sido receptivo en muchas cosas y a veces tienes la humildad que no tiene López Dóriga ni Marín de decir, a ver, explíquenme esto, no entiendo esto, o en mis tiempos era de un modo, o hace 20 años era de un modo y ahora cambió, y quisiera entenderlo, como a mí me interesa poder entender el reggaetón y no ser el viejito que dice, ¡ay, nada de lo que hay ahora! Estoy aprendiendo a perrear, amigos, es parte del proceso de... Está muy bien, yo quiero ver eso.
de no convertirte en un mueble Queremos, obsoleto. muy bien, Bueno, queremos ver Julio, el ahí perreo está, Fernando Rivera Calderón. Pronto lo verán, amigos. ahí Pronto está lo verán. una de las actividades para la fiesta de fin de año, Julio, porque yo sí quiero ver el perreo chacalonero del señor. 13 de diciembre en el Vicio, ahí vamos a hacer nuestro guateque navideño de toda la Exacto. tripulación astillero, de todos los colaboradores, así es que reserven por favor ese día y tendremos a Fernando Rivera Calderón en el En el perreo. perreo, Hasta perreo abajo. chacalonero. Hasta abajo, órale. Horacio Franco, ¿tú qué has aprendido en específico de tu intensa exposición, participación en medios de comunicación? Tú podrías ser simplemente un virtuoso de la música que te dedicaras a tus partituras que te sabes de memoria y que trabajas intensamente en ellas y no andarte metiendo en todo el revuelo y todo el jaleo que corresponde a los debates y a todo este rollo. ¿Qué has aprendido de esta etapa en la que te has metido a fondo en dar tu opinión sobre los asuntos públicos, Horacio? Híjole, he aprendido un montón de cosas. He aprendido a ser lo más sincero, lo más desapegado a mis conveniencias, lo más objetivo, lo más, pues sí, lo más honesto posible con todas esas opiniones que me haces tú el favor y todos los que me invitan de poder externar como ciudadano. O sea, no, mi pretensión no es en un momento dado ni llegar a la política, ni estudiar politología, ni estudiar ciencias sociales, aunque me gusta mucho leer sobre eso y aprender todo sobre la marcha a partir de las noticias que se están generando, a partir de este gran cambio que significa la cuarta transformación para México y de todos los sucesos que pasan en el mundo, de los cuales nunca me he abstraído. Entonces, uno como músico, uno como artista, y por eso es mi respeto también para Ana Francis, o sea, uno no deja de pensar como artista, y precisamente lo dijo Fernando también, uno no deja de pensar como gente que maneja la sensibilidad a flor de piel y que la expresa con una manera como la música de expresarlo, de como la actuación, o como el cabaret, o como la pintura o la danza o la que sea, pero en un momento dado como somos lo último de lo último, Julio, y lo demostramos, lo hemos demostrado ahora los chavos del Conservatorio y de la Superior de Música y del Centro de las Artes que han hecho todas estas huelgas, porque pues sí, no se les dio atención en el sexenio pasado, ya lo hablé contigo ampliamente. Entonces, hay mucha sensación de abandono, porque sí hay abandono, hubo abandono, y en un momento dado nos sentimos, y siempre lo hemos sentido, en el siglo XVI fuimos un ornamento, un ornato, en el siglo XV, XVI, XVII, fuimos una ornamentación, dijéramos, de los reyes, príncipes e iglesias que nos presentaban a los grandes compositores e intérpretes como parte de sus rituales o de sus fiestas. En el siglo XIX, con la Revolución Francesa, ya nos tuvimos que empezar a gestionar en una cuestión de, pues sí, bastante neoliberal, lo debo de decir, de gestión de nuestra cultura y nuestras artes, y necesitábamos managers, necesitábamos productores, necesitábamos gente que nos organizara la vida porque nosotros no somos capaces de organizarnos como artistas. Luego, en ese sentido, la cuestión de ya hoy por hoy, yo, un artista que estudió en un país como Holanda, que me formó en la democracia holandesa de joven, de muy joven, cuando fui a estudiar allá hace ya más de 40 años, y que en un momento dado siempre quise un país como Holanda en México, o sea, una democracia donde todo el mundo tuviera los mismos derechos, las mismas obligaciones y estuviéramos gobernados por una entidad que no era corrupta o que no fuese tan corrupta como fueron las anteriores administraciones, pues fue el país que siempre soñé, ¿no? Exactamente el país que siempre soñé, y no me iba yo a retractar de expresar esas opiniones a partir de lo que quise como país y de lo que aprendí de cómo se puede vivir en una democracia hace ya tantísimos años, hace ya casi 45 años, donde finalmente dije yo, híjole, es que yo quiero que mi país sea así, y hoy que es así, y hoy que está dando un paso adelante, o sea, estamos como ciudadanos críticos, más críticos que nunca, porque no hay represión, porque no hay este tipo de bloqueo de mi carrera si yo hablo mal. Ahora, si obviamente, si Claudio X González o alguien así no me quiere invitar a hacer un concierto, pues me tiene sin cuidado, yo me defiendo por otros lados también, no importa, pero en un momento dado, pues uno tiene que exponer al mentiroso como ciudadano, uno tiene que exponer a los que están mal, uno se da cuenta cuándo se iba a hablar antes de una sentencia que dicta una juez, esta juez Salas,
del estado de Veracruz sobre algo tan nefasto que se le ocurrió, como, o sea, este dictamen que se le ocurrió publicar para prohibir, ahora sí que en 24 horas, chiquitita, Claudia Sheinbaum, tienes que quitar esa ley y despublicarla del Diario Oficial de la Federación. Y ya la expusieron tantas personas y ya el pueblo se está enterando de tantas cosas que antes no nos enterábamos, que finalmente el mío es un empoderamiento ciudadano a partir de la oportunidad que tú me das y que lo hago con todo rigor y con toda humildad y sobre todo aprendiendo cada vez más de cómo funciona una democracia. Bien, Horacio, gracias. Nos quedan 2 minutitos exactos para cada cual para su postrecito. No, Julio, ¿y tú qué has aprendido? Yo he aprendido a aprender de ustedes. Eso es lo que he aprendido. Aprender de ustedes y de la propia audiencia. Hasta tener un compromiso absoluto con decir lo que pienso. A ser rigurosamente honesto, a no estar en ningún tipo de condicionamiento de pedir un favor, de esperar un empleo o de esperar algún privilegio, de nada. Mi mayor privilegio es ser libre, ser rebelde y ser congruente. No solo ser libre, sino también ser rebelde. O sea, porque uno puede ser libre metido en su casa, en tu sillón y decir, pues soy libre aquí. No, ser rebelde también y luego ser congruente, que a veces en el periodismo es complicado porque los factores de poder, las presiones son muchas, pero ya a mi edad, ya yo digo, ya que voy a andar cediendo ante presiones. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Como diría la canción. Postrecito, por favor, Fernando Rivera Calderón, postrecito de minuto y medio, algo así. Bueno, rápidamente, yo agradezco que sigas aprendiendo, Julio, porque ejerciendo durante muchos años el periodismo, a mí yo me medía un poco por esta idea a veces extraña de la objetividad o de la ecuanimidad o de pegar igual para los dos lados como si todo fuera lo mismo, ¿no? Quizás tenía esa idea de que quizás todo eso que repiten ahora de todos los políticos son iguales. Cuando uno se empieza a acercar a las cosas, conoce más, pero también se da cuenta de lo mucho que sigue ignorando. Y mientras más uno se acerca a las cosas, esto lo decía el gran filósofo Cioran, que decía, mientras más te acercas a algo y crees conocerlo más, en realidad descubres lo mucho que ignoras sobre eso a lo que te estás acercando. Entonces, bueno, me gusta que sigamos aprendiendo y que no olvidemos que más allá, que además de ser periodistas objetivos o personas que intentemos ser ecuánimes, también tenemos corazón, y en este caso, pues creo que nuestro corazón está a la izquierda. No sé si ya se vieron de qué lado lo traen. La otra, rápidamente, el 15 de octubre de 1934 nació un personaje maravilloso en la radio mexicana, en la XCW, justamente, el grillito cantor Cricri. Ay. 90 años esta semana, obra de la imaginación prodigiosa de Francisco Gabilondo Soler, un músico extraordinario y un gran letrista y humorista y astrónomo y un personaje fascinante que nos sigue diciendo muchas cosas a los niños viejos como yo, como Horacio, que también hace unas versiones maravillosas de Cricri, pero también a las nuevas generaciones, como a mi sobrina que le mando un beso, que la llevé a ver un concierto de Cricri, que quedó fascinada. Así que viva por lo menos otros 90 años este grillo hermoso que no hace grilla, que hace canciones muy, muy entrañables. Gracias, Ay, Fernando. Cricri. Ana Francis, postrecito, ¿quién es ese que anda ahí? Es Cricri. Ana Francis, postrecito. Postrecito, mañana ocurre el desfile de alebrijes, que arrancan desde las 9 de la mañana en el Zócalo. Son 188 alebrijes, para quien guste, yo creo que va a estar muy chulo. Y luego, Danza Capital es un espectáculo de danza contemporánea de la Escuela de Danza de Laulín Yalistli, que es bastante buena. Eso va a estar en el Teatro de la Ciudad el día de hoy. Y luego va a haber un concierto de un grupo que se llama Él mató a un policía motorizado en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la Feria del Libro. Bandón. Y bueno, cerramos la Feria del Libro, Julio, con bombo y platillo, este domingo a las 7 de la noche, con una plática de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que se llama La Ciudad de las Utopías. Entonces, aquello va a ser apoteósico. Quedan cordialmente invitadas, invitados, invitades al cierre de la Feria del Libro, que sí es mi feria del libro favorita, la verdad, la del Zócalo de la ciudad.
Una maravilla. Bueno, gracias. Yo aprovecho para dar mi postrecito. Este domingo a la 1:30 de la tarde estaremos en la Feria Internacional del Zócalo. Vamos a estar Marta Olivia López, Paco Cruz, Temoris Greco, Claudia Villegas, Arturo Cano, Federico Bonazo y un servidor en nuestro programa Astillero Informa, que lo presentamos ahí, 1:30 este domingo en la FIL Zócalo. Acompáñenos. Horacio. Y el mamut a las 6, el mamut a las 6:45, perdón. Órale. Aquello va a ser apoteósico. Apoteósico. Eso. Horacio, postrecito, por favor. Y yo no voy a estar, yo voy a estar el sábado mañana aquí en San Luis Potosí con un concierto con unos músicos coreanos con los que tengo colaboración y va a ser un concierto muy bonito acá en el Show Center, en el Centro Universitario Bicentenario de San Luis Potosí, y luego el 26 de octubre en el Show Center de Monterrey. Y el 23, el próximo miércoles, estoy tocando en el Festival Internacional Cervantino como solista de la Orquesta Carlos Chávez. Va a ser un homenaje a Arturo Mar, que se le va a entregar la presea cervantina, y ahí voy a tocar yo de solista. Pues están todos invitados en la Lóndiga de Granaditas, es entrada libre, el 23 en la noche. Pues muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos. Al contrario, gracias a los tres y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es ese que anda ahí? Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Hasta luego. Gracias.